Bueno, muchas gracias Diana por la presentación y muchas gracias sobre todo por la invitación. Bueno, yo he estado estudiando en el SICOM y en mis proyectos de investigación el WhatsApp como plataforma, entonces voy a hablar del tema para el cual fuimos invitada, que Diana ya mencionó y que está aquí en mi portada, pero hablando también del caso de los grupos de WhatsApp, porque creo que algunas cosas de lo que hemos investigado en WhatsApp dan luces para contestar esa pregunta de cómo está influyendo la desinformación y el exceso de contenidos a la ciudadanía, porque todas y todos usamos WhatsApp. Ni siquiera voy a preguntar quiénes usan WhatsApp, porque todo el mundo va a levantar la mano. ¿Quiénes están en grupos de WhatsApp? Todo el mundo en esta sala va a levantar la mano. Entonces creo que estamos de acuerdo que es un espacio importante cuando hablamos del tema de desinformación y prácticas culturales. Sin embargo, en el título de la actividad, Diana nos propone, o el grupo del programa de posgrado nos propone, pensar en la desinformación y el exceso de contenidos, ¿verdad? Esta infodemia de la que Diana nos hablaba. Yo quiero agregarle a eso, porque creo que también es muy importante tenerlo en cuenta, el tema de la crisis de credibilidad y confianza en los medios. Porque en un momento de, ¿verdad?, en esta epidemia de desinformación que tenemos, originalmente o hace unos años uno hubiera pensado los medios, o sea, ahora más bien los periodistas y las periodistas vuelven en un ciclo de, ¿verdad? Uno pensaba, con internet los periodistas ya no son necesarios, ¿verdad? El periodismo ya no es necesario, porque toda la información está a la mano, y eso fue una discusión que se dio en los 90, ¿verdad? Y una escuela como la nuestra pensaba, bueno, ¿qué hacemos? Pero bueno, volvimos a un ciclo donde ante la desinformación el periodismo es cada vez más importante. Pero ¿qué pasa? Que no hay, estamos también enfrentando en todo este contexto tan complejo una crisis de credibilidad y de confianza en los medios. Entonces, para empezar, quiero hablar de ese contexto y traje unos datos de la última encuesta de libertad de expresión del PROLEDI, el Programa de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica, que el año pasado, a final de año, le preguntó en una encuesta representativa de la población nacional con celular, preguntó sobre este tema de confianza en los medios. Entonces, ojo a esta pregunta: ¿confía en los medios de comunicación de este país y el trabajo de las personas que ejercen periodismo? 67% de las personas contestaron no confío en el trabajo de los medios de comunicación. Sí había mayor confianza en los periodistas, en las personas profesionales en periodismo, pero ese 67% es realmente muy alarmante, ¿verdad? Y es en este contexto en que estamos hablando de este tema de desinformación y de exceso de información. Niveles de acuerdo con frases relacionadas a confianza de medios, no, ya aquí, perdón, me tengo que levantar. Los medios de Costa Rica son equilibrados cuando cubren una noticia, solo 45% de acuerdo, 47% en desacuerdo, digamos que quedémonos con los desacuerdos, 47% en desacuerdo. Los medios de Costa Rica siempre dicen la verdad, 71% en desacuerdo. Y los medios de Costa Rica solamente responden a los intereses de sus dueños, 73% de acuerdo con esa afirmación. Bueno, así estamos. Ahorita también Diana en su presentación hablaba de esta, ¿verdad? En este ecosistema, además por salud mental, a veces ni siquiera queremos ¿verdad?, estar informados e informadas. Le preguntan, ¿ha evitado de manera consciente ver o leer noticias recientemente? Sí, 54% de las personas. ¿Por qué? Razones por las cuales las personas evaden las noticias. Entonces, como dijo hoy en Diana, salud mental 15.7%, desconfianza, que se refiere a lo que acabamos de presentar, 21.8%, no tiene interés, casi 10%, son negativas 11%, falta de tiempo, violentas, otros, etc. Pero bueno, también eso es importante en esta discusión y en este contexto en el que estamos hablando de este fenómeno. Frecuencia de uso de los medios de comunicación para informarse. Entonces, también aquí, esto lo traigo a colación a propósito de que les voy a hablar de WhatsApp. Entonces, yo aquí hice una sumatoria del porcentaje de personas que dicen que ven estos medios, ahorita se los leo por si tampoco los pueden leer, regularmente y siempre. Entonces, las personas que se informan a través de noticieros de televisión nacional son 51% regularmente o siempre. Radio, impresos, nadie.
Sitios de noticias en internet, 41%, regularmente o siempre. Redes sociales, 46%, regularmente o siempre. Y aplicaciones de mensajería de texto, 39%. Yo creo que también, si hacemos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes a veces reciben información a través de WhatsApp, a través de sus grupos de WhatsApp, o a través de personas que les comparten noticias a través de WhatsApp? Probablemente ustedes están también como por acá, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante saber, ¿verdad?, qué está pasando en WhatsApp y cómo las personas, que es un poco la pregunta que nos hacemos en este foro, cómo las personas están relacionándose o ¿verdad?, cuáles son esas prácticas culturales relacionadas con todo este ecosistema digital tan complejo, con desinformación, con poca credibilidad, los medios con exceso de información, etc. Este es un estudio que sacó el CICOM el año pasado y que, por cierto, los invito a la presentación de la edición de este año, que es el 30 de mayo, a donde vemos que el 96% de la población usa WhatsApp y 93% lo usa de manera intensa, ¿verdad? Que creo que ahí igual estamos todos y todas las personas que estamos en esta sala. Creo que además decía este estudio, si mal no recuerdo, que es de las aplicaciones más democráticas porque, ¿verdad?, independientemente de la edad, independientemente del nivel educativo, todo el mundo usa WhatsApp, ¿verdad? Que no es el caso, por ejemplo, de X o de otras plataformas. Entonces, bueno, tal vez no voy a detenerme aquí, pero WhatsApp como objeto de estudio, por esas cifras, tiene todo el sentido. ¿Cuál es ese impacto de la herramienta usada por millones de personas en el mundo y en nuestro país en más del 90%? Debe estudiarse a la luz de las propias características de la plataforma, porque como todas y todos sabemos, las características de WhatsApp y cómo, en cuál contexto recibimos esas noticias o estamos en grupos son diferentes a las redes sociales, ¿verdad? O sea, WhatsApp es más privado, nos sentimos más en confianza, si nos lo manda la familia, ¿verdad? Es diferente que en una red social. Los entornos son más íntimos, cerrados y controlados, y esa es la percepción que tenemos y así nos comportamos entonces frente a este exceso de información y a la desinformación. Nada más para contarles brevemente cómo fue que hicimos este estudio, y de ahí es que les voy a presentar algunas reflexiones. Nosotros, fue en el contexto de las elecciones del 22, primera y segunda vuelta. Entonces nos metimos a grupos públicos de WhatsApp, con afinidad a partidos políticos, al PUSC, a Nueva República, que era el de Fabricio Alvarado, a Liberación Nacional y a Progreso Social Democrático, que era el de Rodrigo Chávez. Y además, esos eran grupos públicos porque eran, ¿verdad?, 250 personas, que es la cantidad máxima, entonces nosotros nos metimos como una persona más. Nosotros digo, mis asistentes que me apoyaron en la investigación y yo. Y para dos grupos ciudadanos, ahí sí dijimos, ¿verdad?, que estamos haciendo un estudio en la Universidad de Costa Rica, en todos los casos solamente estudiamos los contenidos que se compartían, no estudiamos las conversaciones, sino lo que compartían, ¿verdad?, si mandaban un audio, un video, una captura de pantalla o un enlace, etc. Entonces estuvimos en estos 4 grupos de partidos afines a partidos políticos, digamos como señoras del feminismo, por Linet Saborío, los empresarios de Liberación Nacional, la juventud de Liberación, o sea, cada grupo tenía, no eran grupos, estos partidos tienen muchos grupos, algunos cantonales, otros distritales, otros provinciales, otros de juventudes, otros de mujeres, otros de empresarios. Entonces nosotros estuvimos en uno de cada partido, porque también en un momento estuvimos en 2, creo que era de Liberación, y vimos que todo se repetía, entonces no valía la pena, nos quedamos en uno de cada uno. Bueno, nada más eso para contarles. Al final, de todas las personas integrantes que iban entrando, iban saliendo, para cada grupo había 775 en febrero del 22, que fueron las elecciones. Entonces, brevemente también quiero contarles lo que pasó en WhatsApp a propósito de esos contenidos que se compartían. Muchos memes, ahora les estaba contando que estos es de los que más gracia me hacían, pero bueno, muchos memes, muchas noticias, capturas de pantalla de otras redes sociales, básicamente eso. En ese periodo de primera y segunda ronda, de enero a abril del 22, nosotros pensamos, jamás nos imaginamos que iba a ser esta cantidad, más de 8.000
adjuntos, ¿verdad? Contenidos que se compartían en esos grupos que les señalé. Las noticias, 21% de los contenidos que analizamos, de esos más de 8.000, eran noticias. Entonces, ¿verdad? Eso también nos dice que en efecto las personas están tratando de compartir contenido informativo a través de WhatsApp. Y otra vez, de todo eso que analizamos, contenidos compartidos, no conversaciones, 11% nosotros los determinamos como contenido desinformativo. Con parte del estudio hicimos entrevistas a personas que estaban en esos mismos grupos que habíamos investigado, ¿verdad? Esos mismos grupos que habíamos analizado. Y aquí es muy interesante, y creo que ya aquí respondemos en mayor medida a la pregunta que nos trae esta tarde aquí. Las personas que entrevistamos nos dijeron, primero, que para ellos y ellas WhatsApp es una fuente muy valiosa de información. ¿Por qué? Primero, porque es alternativa, o sea, es adicional a lo que ya yo, si me informo, veo en medios, pero aquí me llega información distinta. Me llega información, ellos hablaban de una curaduría, es decir, que sentían que las personas líderes de los grupos, o las personas que más compartían, o las personas que, digamos, que si el grupo estaba a cargo del Comité Nacional, del partido, les mandaban información que por ellos estar en el grupo consideraban valiosa, ¿verdad? O sea, si yo estoy en el grupo de Fabricio Alvarado, probablemente yo no sienta que la información es valiosa, pero las personas que estaban ahí precisamente porque les gustaba esa curaduría que les hacían y sentían que la información que les llegaba era útil para, por lo menos para ese contexto, ¿verdad? El proceso electoral. Sentían que además les llegaba información que de otra manera no iban a tener acceso a ella. Por ejemplo, una persona dijo, me llegaba información de la fuente más importante, el candidato. Podía escuchar directamente audios del candidato o ver videos del candidato que se compartían a través de ese grupo y que probablemente no iban a salir en La Nación, ni iban a salir entre noticias. Entonces yo, ¿verdad? Esta persona dijo, yo sentía que estaba ahí recibiendo información de primera mano. Otra persona dijo, los contenidos del grupo me ayudaron a unir piezas del rompecabezas más amplio. Lo que les decía, la curaduría confiable. Además, ¿verdad? Por ser grupos afines, los grupos de ciudadanía eran personas que estaban interesadas en asuntos públicos, ¿verdad? No era un grupo que decía, hey, aquí no se habla de política, era un grupo que se había formado porque les interesaban los temas de política y de la campaña. Entonces, todos los grupos sentían los contenidos que se comparten, las personas del grupo sentían que los contenidos que se compartían ahí eran contenidos que sí les interesaban, ¿verdad? Estoy ahí porque es una comunidad con la que comparto intereses y los contenidos que se comparten me interesan. Y esto ya ahorita vamos a ver, estas dos cosas, sentirse escuchado y escuchar a pares, ¿verdad? En este contexto de desinformación, exceso de información, en estos grupos, yo siento que comulgo, hay una comunidad, nos identificamos, ¿verdad? Construimos identidades en común y eso es un espacio a donde, o sea, una reacción de la ciudadanía a todo este contexto del que estamos hablando. Entonces les decía, este tema de afinidades, cercanías y desencuentros. Ojo a esta cita, el mundo tiene muchos espacios hostiles y yo quiero que mis espacios privados, como los grupos de WhatsApp, no sean espacios hostiles. Entonces, otra razón por la cual si estaban bien en ese grupo, se informaban a través de ese grupo es, me lo dijo una de las muchachas que entrevisté, que está en el grupo de Fabricio Alvarado, ahí yo puedo hablar de temas religiosos y nomás nadie me va a juzgar. En mi grupo del trabajo yo no puedo hablar de temas religiosos porque, ¿verdad? O me censuran, o me cancelan, o me basurean. Aquí yo siento que no es un espacio hostil, me siento seguro. Entonces ¿verdad? Hay coincidencia en pensamiento político y siento que es un espacio seguro. Y bueno, y también esto también es importante, permite construir sobre bases comunes. Pero por supuesto, son bases comunes de burbujas, porque entonces están los de Fabricio por un lado y lo que hacen es compartir información negativa de los otros candidatos y solo positiva de su candidato. Generalmente las personas sí decían, yo prefiero estar en grupos donde hay más afinidades y no desencuentros, ¿verdad? Yo, si no estoy de acuerdo, no quiero estar ahí, que también eso es interesante a propósito de la polarización, ¿verdad? En la que estamos viviendo, no estamos escuchando las posiciones de los otros porque estoy muy feliz y me siento seguro y segura en mis grupos. Y bueno, y también entrevistas, por supuesto que las personas que estaban en esos grupos
afines a partidos, son personas activistas en la mayoría, ¿verdad? Algunas estaban ahí porque querían estar informadas, pero muchas eran activistas, entonces valoraban también los grupos porque era una manera muy eficiente o práctica para trabajar y para organizarse en sus motivaciones y objetivos políticos. ¿Cómo voy con el tiempo? Bueno, muy bien. Bueno, y lo otro también que es ¿verdad? En estos espacios de grupos de WhatsApp, en este contexto de desinformación, de exceso de información y de no confianza en medios, ¿cuál es el papel que juegan algunas personas que asumen papeles de liderazgo en estos grupos, ¿verdad? O sea, porque como todas y todos sabemos, algunas personas están en los grupos y son consumidoras, otras personas están en los grupos y son las que proponen, ¿verdad? Comparten contenido, envían contenido, traen las conversaciones, traen las temáticas, etc. Alguien decía, ¿verdad? Los que no participan pero están en el grupo y no se salen del grupo son voyeristas, que eso viene de la palabra en francés que significa alguien que ve, entonces ellos nada más están ahí viendo. Algunas personas dijeron, yo estoy en grupos a donde yo sé que yo no comulgo, ¿verdad? No estoy ahí porque es un espacio seguro, pero estoy ahí porque es un termómetro para saber qué piensan personas que, ¿verdad? Que tienen pensamientos distintos a los míos. Sería interesante saber de cuántas personas estamos hablando. Esto era obviamente cualitativo, entonces no es representativo, pero sí hay, ¿verdad? Personas, todas las personas que están en los grupos, por estar en esos grupos, incluyendo los ciudadanos, son personas que tenían interés en la campaña, tenían interés en asuntos de, ¿verdad? Asuntos de interés público, entonces, ¿verdad? Pueden tener esta disposición a estar en grupos a donde lo que quieren es medir cómo está ese termómetro de lo que está pasando. No creo que sea, ¿verdad? la generalidad. Bueno, eso dije. Ya voy terminando. Algunas reflexiones, digamos, de todo esto a la luz de lo que nos invita a pensar este espacio, este foro. Lo mencionaba yo, ¿verdad? Cuando uno está en esos grupos es porque uno decide estar en esos grupos, ¿verdad? Ya sea, puede ser que alguien me metió, pero yo me puedo salir fácilmente. Entonces, uno puede pensar, si yo estoy en ese grupo es porque yo quiero estar en ese grupo, ¿verdad? O alguien me pasó el enlace, y al menos ustedes que tienen que estar en los grupos de los cursos, pero de eso no estamos hablando ahora. Están ahí en este espacio de campaña política, ¿verdad? De elecciones nacionales, porque quieren estar ahí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pensando en esto de la polarización y las burbujas y las cámaras de eco, si yo estoy solamente en esos grupos a donde me siento seguro porque pensamos todos igual, ¿verdad? Estamos todos basureando a X o Y no estamos pensando, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de esas otras personas que están al frente? Son como tribus, ¿verdad? Y además este fenómeno de exposición selectiva está muy presente, ¿verdad? Nos interesa nada más los contenidos con los que comulgamos y no nos interesa ver esos otros puntos de vista. Lo de la polarización ya lo hablamos, y también uno puede hablar de este fenómeno que está estudiado y ya teorizado de un ecosistema mediático a donde las noticias me encuentran. O sea, yo no voy a buscar noticias, yo no me meto a nación.com, yo no estoy menos suscrito a un periódico, no prendo Canal 7 para ver el telenoticias, porque a mí las noticias me encuentran en mis feeds de redes sociales, a través de mis grupos de WhatsApp, etc. Lo del decreto de medios ya lo vimos, y lo de WhatsApp como grupos seguros y públicos afectivos. Entonces, bueno, creo que estas particularidades de WhatsApp, tomando en cuenta que es una herramienta que usa más del 90% de la población en Costa Rica y en el mundo del sur global, nos habla de cómo la ciudadanía se está enfrentando a este contexto sobre el que nos invitan a reflexionar aquí, con desinformación, con exceso de contenidos y con una desconfianza en los medios de comunicación. Acudimos a fuentes primarias que nos lleguen a través de estos grupos. Muchas gracias.